Uno. Señoras y señores, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos aquí a su programa Contrapuntos. Adriano Herrera Álvarez les da la más cordial bienvenida. Aquí nomás, en la mejor 98.5 de FM y 1410 en AM, hoy lunes 7 de marzo del 2016. Como todos los lunes tenemos religión, dogma y espiritualidad, respetando todas y cada una de las religiones dentro y fuera del programa. Hoy tenemos la segunda parte del tema El Espíritu Santo. Tenemos algunas preguntas interesantes para nuestros panelistas el día de hoy y tenemos al pastor Wilber Martínez Padilla. ¿Cómo estás, Wilber? Muy bien, Adriano, es un placer estar con ustedes y buenas tardes a todos los que nos escuchan y pues ¿qué decirles? Pues desearles una bendición para ellos. Gracias. Y el maestro Carlos Uribe, de un curso de milagros. Muchas gracias, Adriano, por invitarme otra vez. No, bienvenidos. Bueno, tenemos un tema, tenemos un teléfono para ustedes, amigos, 55-404-24. Y bueno, este es el segundo programa, o la segunda parte del programa de hace 8 días, en donde nos quedamos con algunas cosas que ver sobre este tema que me parece muy interesante. Y en la primera pregunta que quiero hacerles, ¿el Espíritu Santo está dentro de nosotros? ¿Quién quiere contestar? ¿Carlos? ¿Wilbert? Wilbert, por favor. Bueno, para nosotros como pueblo evangélico es importante aclarar, todo ser humano está compuesto de esas tres cosas importantes. Está, por ejemplo, lo que es el cuerpo, lo que es alma y lo que es espíritu. Cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo, estamos hablando de la misma presencia de Dios, porque según la Biblia, en 1 Corintios capítulo 6, declara que el cuerpo nuestro pasa a ser la habitación de Dios. Por eso el Espíritu Santo está dentro de El Espíritu Santo no está en ti, sino hasta el momento en el que tú de forma voluntaria colocas toda tu fe en Jesús y empieza una relación con Él en la que tu cuerpo pasa a ser esa habitación de Dios y morada pues del Espíritu Santo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo habita? Hasta el momento en el que tú... ¿Qué pasa con esas personas o con esas personalidades que vivieron antes de que existiera Cristo en las tribus allá por Tungundún, que ni siquiera les llegó la cuestión del cristianismo? ¿Qué pasó con ellas? ¿Se condenaron? Los que murieron sin ley serán juzgados. ¿Pero de dónde la agarraron? Todo ser humano, como si tú lo puedes ver incluso antes de la presencia o del conocer de Jesús aquí en la humanidad, ya el ser humano, por ejemplo los mexicanos o los aztecas tenían ya sus propios dioses. Había la presencia o el conocimiento, Pero tú no estás de acuerdo en el politeísmo que había. No estoy de acuerdo en el politeísmo. Lo que te quiero decir es que había tantos dioses porque de una forma u otra el ser humano está conectado con una conciencia de que hay algo superior, que hay algo mucho pero más. No había recibido la cristiandad, ¿verdad? A eso me refiero. Aún no llegaba. No te estoy rebatiendo así, sí, claro, simplemente claro. Estoy remontándome a aquellas tribus que jamás les llegaron los informes o la evangelización. Es decir, ¿qué pasó con ellos? Y no solamente en ese tiempo, aún, Adriano, en nuestro propio 2016, en este momento, hay tribus que no conocen la palabra, que no conocen el evangelio, que no conocen de la fe, no conocen una religión, porque no hay vamos a decir, la Biblia no está traducida en su propio idioma. Okay. Entonces, ¿qué es lo que urge? La tarea de evangelización, la tarea de llevar la palabra, tarea de que el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, toque la vida. Pero cuando no llega, ¿qué es lo que yo quiero saber? Es que qué pasa cuando no llega? Bueno, en este caso, si no hay información sobre el cristianismo, ¿esas personas son proclives a condenarse? De una forma u otra tienen que conocer. Eso es una de las cosas. Si no les llega, ya sea que a través de algún programa, a través de un ejemplar de la palabra, algún mensaje que ellos escuchen. Por eso te puse ese ejemplo, mi querido Wilber, para remontarnos antes de donde no había comunicación allá en las sierras del África. ¿Qué pasó con ellos? Sin ley serán juzgados, vamos a pensarlo así. No obstante, toda persona que tiene un encuentro y que inicia una relación con Jesús, empieza entonces una nueva realidad, se convierte en el templo del Pero Espíritu. si no tenían esa información. Ahora, de una forma u otra la pudieron haber tenido, y si no la tuvieron,
Dios va a tratar con ellos de una manera diferente. Eso es lo que quiero saber. ¿De qué Él manera? tratará de una manera diferente. Si no les dijo jamás que Cristo existía o que iba a existir, porque vamos a suponer que era antes de Cristo. Y está la conciencia. Lo que estás queriendo comentar es el hecho de que cómo van a ser juzgadas esas personas si no tuvieron base. Si al no juzgar. tener el contacto con el cristianismo ya quedan condenadas. ¿En base a qué se va a juzgar a estas personas? Mi querido Wilber. Ok. Entonces, ¿hasta qué momento podríamos pensar? Vamos a pensar el regreso de Jesús. Hasta que todos conozcan. Hoy por hoy encontramos la proliferación de la palabra, la predicación de la palabra se está extendiendo con mayor velocidad, con pasos agigantados, y esta es una de las cosas que nosotros también tenemos que ver. Los medios de publicidad, entre muchas más, otros medios de comunicación, anhelamos que sean abiertos para que la gente pueda conocer la base moral, la base pues ética, que es la palabra, que va a juzgar entonces también nuestra vida, y que el Espíritu entonces, el Espíritu de Dios pero no me has contestado la pregunta. va a redarguirnos. ¿Qué pasa con esas Si murieron así, sin ley, Dios va a tratar con ellos, pero según la palabra es que... ¿Cómo crees que vaya a tratar con ellos? ¿Los va a condenar? A eso me refiero. Bueno, no estoy hablando de condenación, pero la persona que conoce de la palabra, la persona que conoce lo que es el pecado, va a ser juzgado en base a eso, aunque no haya tenido ley, aunque no haya tenido... ¿Sabes por qué? Porque para nosotros muchas cosas que hacen la gente primitiva son pecados. Bueno, pero para ellos es una cuestión cultural. Es cuestión de analizar la cultura. ¿Qué opinas tú, Carlos? ¿De qué? De si el Espíritu Santo las personas van a ser condenadas. Bueno, lo que yo, desde la perspectiva del curso de milagros, pues sería aceptar que Dios se equivocó y que su obra se salió de control. Y porque que, digamos, hace 1000 años antes de Cristo. Sí, no, bueno, yo desde la perspectiva del curso de milagros, dice que el Espíritu siempre está en la mente del hombre y que siempre lo invita a regresar a lo que Dios creó. Dios es el amor, y el Espíritu Santo trae un mensaje que le dice al Hijo: Dios le pide al amor que sea lo que siempre ha sido. Entonces le recuerda al Hijo que Él es amor, que Él no es un pecador, que no es culpable, que lo que está haciendo en este mundo, aunque a los ojos de la carne parezca terrible, como, no sé, ser narcotraficante o ser un sicario, Dios dice: ¿sabes qué? El cuerpo es el que es destruido, pero no puedes matar la obra de Dios. El Espíritu de Dios no puede. Pero tampoco me has contestado tú la pregunta desde el punto del curso de milagros. ¿Qué pasa con las personas que no conocieron ni el curso de milagros ni la evangelización en aquellos tiempos? Lo mismo que al que está evangelizado. Dios va a decir: el hombre es inocente. ¿Tú crees? Dios no hace juicios. ¿Tú qué opinas? ¿De que el hombre es inocente? Bueno, el hombre es culpable. Ahora, aquí hay una cosa que quiero compartir. ¿El ser humano peca porque es pecador o es pecador porque peca? Y entonces uno puede decir: ¿el ser humano es pecador porque peca o peca porque es pecador? Sí, entonces, pero también la Escritura dice que sobre el juicio sobrepujará la misericordia. Y si el juicio es de ese tamaño, sobrepujar no quiere decir que apenitas. Como Dios es amor infinito y eterno, va a sobrepujar mucho más que el juicio. Pero ¿quién hace el juicio? Yo no creo que Dios, siendo amor infinito y eterno, un ser amoroso, vaya a enjuiciar algo que Él creó, porque supuestamente si Él creó a su imagen y semejanza, pues es... Aquí hay un contrapunto muy bonito y yo creo que se puede aclarar bien, cada quien desde su trinchera y desde su punto de vista. Ahora, todo ser humano es pecador, no porque haya nacido con la naturaleza del pecado o a la inclinación a la maldad. ¿De qué nos juzga Dios? ¿De lo que traemos como esa inclinación a lo malo o de lo que hacemos por decisión propia? ¿O por el pecado capital? No hay capital, delante de Dios todo es pecado.
Entonces todo lo que sabemos que está equivocado y lo hacemos, y cuando se hace a propósito, sabiendo las consecuencias de la acción, eso es mayor entonces todavía la consecuencia. Claro. Ahora, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, si vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta que delante de Dios todo ser humano es culpable? Y sin embargo, desde esa perspectiva, el hombre no es culpable, ha cometido error. Error, pecado, maldad, inclinación a lo malo, como se quiera llamar. Sí, pero el pecado, desde la perspectiva normal de la Biblia, implica muerte, ¿no? Toda persona que ha pecado tiene que pagar, tiene que morir, porque el justo pago del pecado, según la Biblia, es la muerte. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Y qué tal? ¿Y el error? El error, tal como se ve desde la perspectiva del curso de milagros, es que el error no tiene esa prepotencia que tiene la culpa. La culpa exige castigo, y el castigo es la muerte. Y hemos visto que los sentimientos de culpa llegan a la infelicidad. Sí. Entonces, si Dios no puede decirnos el hombre es culpable de naturaleza. Vamos a un corte y regresamos, porque eso está poniendo bueno. Lo que veo no es de ninguna manera creas que yo estoy en contra de lo que dices, ¿no? Nada más pienso desde, a lo mejor mi perspectiva es tonta, ¿sí? Y a lo mejor es muy inocente en el sentido de pensar de que Dios, siendo tan amoroso, ¿por qué iba en el juicio según el Apocalipsis? Es así que trae espada y van a separar los justos de pecadores y va a ser como una destrucción. No, que los cristianos nos cubran porque ahí viene Dios, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué habría que temerle al amor? O sea, cuando ya se cuenta que yo no soy, casi soy como un niño, y yo creo casi todo lo que digo pues es que de la perspectiva del niño, ¿no? Porque es lo que no me sientes que cuando uno implementa absolutamente no te está atacando, quieres saber tu razón, ¿no? Entonces, en este aspecto, digo, ¿cómo un Dios tan amoroso podría decir, tú eres bueno para adentro y tú eres malo para afuera? Si todos somos sus hijos, ¿no? Y dice, bueno, pues como cuando ocurre que, oye, pues tú turnaste el año, ¿sí? Pues vuelve a repetir, para que aprendas lo que es el amor, porque el mal que tú has estado haciendo, pues sí, que matas, que violas, que asesinas, que robas, pues eso te está llevando dolor, porque indudablemente eso es lo que estás tú cosechando. Te falta aprender lo que es el verdadero amor. Entonces, a ver, otra vez, como los niños que reclaman, porque por eso te digo que no me sientas que yo estoy en contra de ti. Yo propongo lo que diría casi un niño, lo que es un niño inocente, ¿sí? Y que yo no estoy juzgando, yo estoy diciendo que estás mal. O sea, no. De ninguna manera, y pues estamos para dialogar precisamente, sí, compartir puntos de vista en base a convicciones, porque la vida pues son convicciones, y desde esa perspectiva uno pues se rige también. Les interesa la problemática ambiental, socioeconómica y productiva de la región. ¿Me perdí de algo? No, está explicando sobre los contrapuntos precisamente. Es que sí, Wilber, ¿qué pasa con estas que nunca les llegó el evangelio? Es más, ni Cristo había venido al mundo. ¿En base a qué Cristo los dio? Dios los va a juzgar. Y es que en comparación, si hacemos caso a la cuestión histórica, pues nada más son 2020 y tantos años que vino Cristo contra quién sabe cuántos decenas de miles de años de humanidad que no había. Y entiendo, creo que la Biblia dice como dice que la ley, el conocimiento de la ley no imputa pecado, una cosa así. Pero obviamente, o sea, donde no hay ley, no se imputa pecado, creo que así dice la Biblia, ¿no? Bueno, y es que la parte esa que te estaba comentando de los que murieron sin ley serán juzgados, todos aquellos que murieron incluso sin la ley de Moisés.
todos aquellos que ni siquiera conocieron lo que era bueno y bueno, malo o bueno de acuerdo a esa ley. Entonces, ¿cuánta gente eso no se murió? rige de acuerdo a unos parámetros de la ley. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, la presencia del Espíritu, lo que tú comentabas, según Romanos, dice que el Espíritu Santo nos es dado, pero no nos es dado desde el momento del nacimiento. Todo ser humano tiene desde el nacimiento, sí, el Espíritu, sí, el cuerpo, sí, el alma, pero esta presencia del Espíritu Santo en nosotros es a partir del nuevo nacimiento. Según la Biblia en Juan 3 dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos al aire en 3, 2, 1. Amigos, estamos de regreso aquí en su programa Contrapuntos. Aquí nomás en la mejor 98.5 de FM y 14:10 en AM, hoy lunes 7 de marzo del 2016, el Espíritu Santo, segunda parte. Bien, ¿en qué nos quedamos? En que el Espíritu Santo está dentro de nosotros cuando aceptamos a Cristo, dices tú. No nacemos con él. No nacemos con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no. Si alguien en toda su vida no voltea a ver al Cristo o a darse cuenta de que hay un Cristo y lo acepta en su corazón, nunca va a entrar el Espíritu Santo a él. Bíblicamente no. ¿Tú qué opinas, Carlos? En cierta manera estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque mientras tú no aceptes que lo que tú estás decidiendo en tu vida te está llevando dolor, pues si tú no aceptas el consejo del Espíritu Santo, nunca va a entrar a tu vida. Yo, desde la perspectiva del curso de milagros, el Espíritu Santo está así como parado afuera de tu mente, hablándote: oye, mira, escúchame, y tú tienes la puerta cerrada. Es como cuando tú no quieres ver al sol, tienes las cortinas cerradas. El sol viene, toca tu ventana, pero no abres, ¿no? Pero el sol no se va, ahí está esperando a que tú abras. Es igual el mismo Espíritu Santo. Eso es muy interesante. Vamos a continuar. Estamos con el tema del Espíritu Santo. Entonces, ya dio su opinión Carlos Uribe. ¿Cómo está constituido el Espíritu Santo? Es decir, ¿podemos decir que está constituido de alguna forma? Bueno, como espíritu pues no tiene forma. Ajá. La palabra espíritu viene de una palabra en griego que es neuma, y no podemos pensar que es la misma palabra que se usa, por ejemplo, para neuma, es la misma que se usa para viento, espíritu o aire. Entonces, si pensamos en una forma física, si esa es la idea, no tiene forma física. Pero si está constituido de alguna forma o de alguna cuestión que rebase nuestro entendimiento, ¿de dónde salen los dones del Espíritu? Ok, eso es algo, es la presencia de Dios que llega a tu vida y te da a ti dones. Ahora, no sé cómo entiendas tú la palabra dones, porque yo te podría dar mi punto de vista en base a lo que encuentro en Efesios 4, Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Sí. Pero los dones espirituales es un regalo de Dios, y el Espíritu Santo viene a ser como ese canal mediante el cual fluye el regalo de Dios para tu vida, que es el don espiritual. El don espiritual es una habilidad sobrenatural, es decir, algo dado solamente por Dios. Hay talentos, hay dones. Cuando hablamos de talentos estamos hablando de la habilidad, por ejemplo, para las artes, la habilidad para la música, entre otras. Son habilidades naturales, naces con eso. Participan papá, mamá en esta parte de la genética de cada uno. Si tienes un talento, sin embargo, el don espiritual es una habilidad sobrenatural, es decir, algo dado por Dios a todo aquel que reconoce a Jesús como su Señor, como su Salvador, y que a partir de ese momento le es dado como un paquete, como una caja de herramientas, todo lo que son los dones espirituales, para poder servir a Dios en esta tierra, mediante la presencia del Espíritu, o la unción y el poder del Espíritu. Carlos. En el manual del maestro del curso dice que al maestro les son concedidos temporalmente dones especiales, pero son temporales, dice en el sentido de que el maestro está avanzado 1, 2 o 3 pasos adelante del que es nada más estudiante, y dice, les son dados temporalmente para aquel que tiene menos temporalmente.
y habla de los dones espirituales como algo que Dios no hace excepción de personas, y todos los tienen en el momento que los aceptan. Si alguien, y son específicamente para ayudar a los demás. Los dones de Dios no se pueden utilizar para perjudicar a nadie. Aquí dice: los dones del Espíritu son temor de Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, piedad, fortaleza y ciencia. Yo no estoy, y a mí me brinca mucho la cuestión temor de Dios, pero se puede sustituir por qué, Wilber. Bueno, es que el temor de Dios es el respeto. No sé desde qué perspectiva, ¿verdad?, hayas tomado esa idea desde la perspectiva del Internet. No, sí, pero digo, ¿en qué perspectiva? Aún quien haya escrito eso, porque el temor de Dios no es exactamente un don. El temor de Dios es una actitud que nosotros tenemos delante de Dios. La Biblia dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor al Señor. Ahora, está lo que se conoce como el fruto y está lo que se conoce como los frutos del Espíritu. Porque aquí también tengo los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, que cuando una persona realmente empieza una nueva vida, porque es eso lo que tenemos que especificar, todos podrían decirse hijos de Dios, pero desde la perspectiva de Juan 1:12, dice que el Hijo de Dios es aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. A partir de ese momento, según Juan 14:26, le es dado el Espíritu Santo como el consolador, como el guiador, como el que le va a conducir pues a toda verdad, y van a emanar o va a poder fluir de él, no los frutos, sino en la presencia de Dios en tu vida a través del Espíritu. Va a ser posible que tu carácter tenga cualidades distintas. Uno, amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas estas cosas son naturales, es una consecuencia natural de la presencia de Dios en tu vida. Y no estamos hablando de religión, respetamos todos los puntos de vista religiosos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Eso sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos a un corte, amigos, y regresamos. Todos estamos de acuerdo. En 3, 2, 1. Amigos, regresamos aquí a su programa Contrapuntos. Repito, hoy lunes 7 de marzo del 2016, aquí nomás en la mejor 98.5 de FM y 1410 en AM. Gracias por estar con nosotros. El Espíritu Santo, segunda parte. Bien, los frutos y los dones del Espíritu. ¿Tú estás de acuerdo? Ahorita todos estamos de acuerdo. Yo no quiero que no estén de acuerdo, digo, pero hay puntos de vista. Digo, no se hace el programa para que estén de acuerdo. No es una polaridad, es donde estamos de acuerdo, en donde no es de convergen. Tú no eres verde y yo no soy negro, o sea, vamos a buscar el camino amarillo, en todo caso, ¿no? Donde podemos ir juntos. Y yo pienso en el temor de Dios. Jesús dijo, le preguntaron cuál era el principal mandamiento de la ley de Dios, y Jesús contestó: amarás a Dios con todas las fuerzas de tu mente, de tu corazón y de tu espíritu, con todas tus fuerzas. Y cuando habla de eso, yo inmediatamente, al final, no me acuerdo, creo que de uno de los evangelios, habla que Jesús, estaba Pedro pescando con todos los demás apóstoles y no pescaba nada. Entonces alguien en la costa les dijo: hey muchachos, echen la red del otro lado. ¿Cuánto mide un barquito, no? 3 metros. Pues cambien la red, ¿no? Y apenas se avienta la red y se hunde la red y pescaron todo. En ese momento Pedro reconoce a Jesús: es el maestro. Se viste y se avienta al agua. Y cuando llega a la costa, Jesús ya lo estaba esperando con pan y pescado asado. Ya había preparado la fiesta para ellos, ¿sí? Lo estaba recibiendo. Bueno, cuando leí eso, a mí se me salían las lágrimas, porque dije, eso, cuando pienso en el temor de Dios, digo, entiendo que quisieron decir respeto, realmente siento que quisieron decir admiración. Pero para ti no es temor, como... No, sino, en lugar de, le cambiaría la palabra de temor, porque temor ya está muy manoseado y el temor es miedo. Y yo digo que tal vez quiso decir admiración por Dios, anhelo de sentir ese amor que tiene Dios.
no temor de Dios, sino anhelo de ese amor tan grande, poderlo sentir para compartirlo y santificarse en ese amor. Eso es lo que yo siento que quisieron decir. No estoy diciendo que esté mal. Bien. En sus palabras, a lo mejor en esa época, temor de Dios, cuando decían eso, quería decir algo diferente. Pero ¿No necesitará quizás la Biblia un ajuste? ¿O está perfectamente así? Bueno, es que no tanto un ajuste. A lo mejor hay palabras que para nosotros no son muy claras por el lenguaje que usa, pero por ejemplo la palabra temor, como si tú te vas a buscarlo, te vas a investigarlo, te vas a dar cuenta que tiene que ver con respeto a Dios. Ahora, para nosotros la palabra temor pudiera ser un sinónimo de miedo, sinónimo hasta de pavor, pero aún así la Biblia hay algo que nos enseña. La parte del carácter de Dios en esencia es amor, pero también tiene esta parte que tiene que ver con su calidad de juez, su calidad de un Dios que la Biblia dice que es hasta fuego consumidor. Pues aquí ese fue quizá el pretexto de que hayan tomado algunas religiones y alguna situación hace muchos años para crear el Santo Oficio y crear la Inquisición, esas palabras del temor, vamos a manipular a la gente a través del temor. Por un lado puede estar eso, por otro lado, de interpretación, ¿cuántas vidas más? Por otro lado, es la enseñanza que se profesaba de que la Biblia era de interpretación privada y que la interpretación de la palabra era dada solamente a unos cuantos que formaban parte del clero. Cuando tú te vas a la palabra, te vas a dar cuenta que no puedes discernir la enseñanza espiritual a menos que te sea dado la enseñanza por parte del Espíritu Santo. Entonces, no significa eso que la enseñanza de la interpretación privada sea de unas solas personas. Lo que quiere decir es que Dios te está revelando a ti lo que es desconocido para nosotros. Entonces, el Espíritu Santo viene a tu vida en ese momento tan especial en el que tú inicias una relación con Él a través de tu fe en Jesús. La Biblia dice en Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el ser humano está formado de la parte espiritual, pero esa parte espiritual puede estar desatendida por mucho tiempo, porque nos ocupamos más de la parte carnal, nos ocupamos de la parte carnal cuando solamente estamos pensando en todo lo que hacemos aquí terrenalmente, los estudios, el trabajo, la casa, la familia, entre muchas cosas más, que es bueno. Pero ¿qué tal cuando nosotros tengamos que partir de aquí? ¿Me explico? Entonces ahí es donde entra esta parte especial en el que recordar que el ser humano es espiritual y el Espíritu Santo viene a nosotros mediante procede del Padre, nos enseña a nosotros como sus hijos, intercede por nosotros y está con nosotros, porque es un ser también. Digo, pues si entonces intercede por nosotros, obviamente todos lo deben de tener, porque entonces si no todos lo tienen, entonces ¿cómo va a interceder por aquellos que no lo tienen? O sea, yo pienso, si va a interceder y Dios es el que tiene el castigo, digo el juicio, si Dios, como dices, es el juicio, pues entonces me parece lógico que debe tener un abogado, el Espíritu Santo, y le está diciendo, hay que corregir esos errores, hay que corregir, así pienso. Bien, vamos al corte, amigos, y regresamos aquí a su programa Contrapuntos.